Bueno, señores, miren, Francia ha vivido unos días, una semana, porque fue el martes pasado que empezaron estos disturbios, de una situación tensa que está al borde de una guerra civil, como ha dicho el jefe de la policía francesa. Y resulta que el martes de la semana pasada empezaron los disturbios por la muerte de Nahel M., un joven de origen musulmán que estaba en un semáforo, se fue en rojo, le dieron orden de pare, no se paró y o sea, la policía lo mandó a detener, él no se detuvo en el semáforo siguiente y la policía le metió un tiro en el pecho. Entonces, este joven que tiene ese comportamiento de rebeldía, también era un joven correcto, que no tenía antecedentes ni nada de eso, y la policía lo mató. Entonces, el hecho de matar a Nahelem de esa forma se le sumaba a una cadena de violaciones de derechos humanos a ciudadanos musulmanes de origen africano, franceses de origen africano, que llevó a las Naciones Unidas a pedirle a Francia que frenara los abusos policiales, por discriminación y por racismo. Naciones Unidas le pidió eso a Francia. El gobierno se hace loco con esa vaina y se ha ido acumulando una tensión histórica, porque esto tiene una razón histórica, que yo se la voy a comentar a ustedes ahora para que pongamos esto en contexto y ustedes sepan por qué en Francia ha habido este caos en los últimos días. Ya hay un oficial de los bomberos muertos y hay más de 260 incendios en, en Francia, producto de este caos que se ha generado por la propuesta de la muerte violenta de este niño a manos de la policía. Y ya la policía francesa está hablando del borde de una guerra civil. 6 días de protestas consecutivas y el gobierno de Francia va a tener que recurrir a sus Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Yo no juego con eso. Hay que controlar territorio. Si usted no controla territorio, usted no es un Estado nada. No hay gobierno de nada. Hay que controlar territorio. La violencia solo genera más violencia. A mí me gustan protestas como la de la Marcha Verde, como la de la Plaza de la Bandera. Protesto, pero no rompo. Las de Chile no me gustan, porque en Chile salen a romper las estaciones de trenes y los restaurantes. Y eso no sirve. Eso se tiene que combatir como ellos quieran y donde quieran. Yo no estoy de acuerdo con violencia, con protesta violenta. Sin embargo, cuando tú acorralas a las personas y no le dejas escape, ahí entonces sí la violencia es una respuesta válida. Pero yo no pienso que el tema en Francia sea a ese nivel de discriminación, aunque sí la hay. Las Naciones Unidas están manifestando eso. Y yo quiero poner 2 ejemplos de Europa, igual que el mundo entero. Yo digo que el trumpismo es un cáncer ideológico. El trumpismo, esos nacionalismos que nosotros estamos viendo ahora inspirados por el trumpismo, son algo terrible, terrible. Y quiero poner en Francia un ejemplo. Kylian Mbappé. Cuando Kylian Mbappé, que juega con el Paris Saint-Germain, que jugaba con Messi y en el Paris Saint-Germain, cuando se estaba conformando la selección, Kylian Mbappé, ganador del Mundial, del anterior a este, porque ahora lo ganó Argentina, pero ellos compitieron con Argentina, Francia. Kylian Mbappé le dijo a Macron, mire, yo no quiero representar a Francia, porque los franceses blancos van al estudio de Paris Saint-Germain a vocearme mono a mí. Ustedes están viendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, busquen el origen de Mbappé, igual que el papá de él, africano. ¿Y por qué en Francia hay tantos africanos musulmanes?
como Kylian Mbappé, porque Francia se cogió casi media África en una vaina que ustedes ponen en repartición de África. ¿Y qué es lo que le va a salir si ustedes ponen repartición de África? Yo les voy a contar. Ustedes ven ese mapa que está detrás de mí. Todos los países que están en azul, mírenlo ahí, en la parte norte de África, que es donde están la mayor cantidad de recursos. Todos esos países se los cogió África. Se los cogió y se los distribuyó. Pero se lo cogió Francia. Entonces, cuando ustedes buscan los datos de verdad, lo que ha provocado este desorden, tú vas a encontrar, mira, Argelia, Marruecos, Túnez, todos esos países que son los que conforman la población de más de 5 millones de musulmanes que viven en África ahora, casi el 10%, igual que los haitianos en RD. Francia tiene 67 millones de habitantes y más de 5 millones son musulmanes africanos. ¿Y por qué venían a África? Porque África tenía sus países colonizados. Y quiero compartir un poquito para que ustedes entiendan esto. Dice aquí, se conoce como reparto de África o conquista de África, una invasión, ocupación, división y colonización de la mayor parte del continente africano por las potencias europeas durante un periodo conocido por los historiadores como neoimperialismo entre 1881 y 1914. El 10% de África estaba bajo control europeo hasta 1870 y llegó al 90% en 1914, o sea, hasta la Primera Guerra Mundial. Europa tenía colonizada el 90% de África, señores. Les robaron su institucionalidad, su soberanía, su independencia, sus recursos. Oigan este dato. Leopoldo, el rey Leopoldo, una rata de la historia belga de Bélgica. Busquen a Leopoldo de Bélgica y traten de no vomitar. Ahí es que se inspira la película de Tarzán. Busquen Leopoldo de Bélgica para que ustedes vean lo que es una rata humana. Un tipo que no merece la... Oigan lo que hace ese tipo. Ese tipo, cuando se descubrió el hacer la goma de caucho, ese tipo ponía a los congoleños a trabajar y cuando ya no podían trabajar más, le cortaba las dos manos. Cuando se negaban a trabajar por él. Leopoldo, el rey de África, cogía a los niños africanos y los exhibía en Belga, en jaulas como si fuera un zoológico. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa. Europa como continente, que es rico de todo lo que se robó de nuestras tierras, porque a República Dominicana, Juan Bo lo define en Composición Social Dominicana como comercio triangular. Los europeos iban a África, señores. Iban a África. Empezaban a asustar a los africanos, a dispararle en la selva, para que los africanos corrieran hacia las costas. Y en las costas lo atrapaban con mallas de pescar. Y lo montaban en los barcos y lo traían a América. O sea, secuestraban los africanos, los perseguían en África, lo metían en barcos esclavos para acá y aquí venían y se lo cambiaban a los españoles por madera, por oro, por plata, por especia, por pieles de vacunas, y se llevaban toda esa mercancía de aquí y la vendían en Europa y volvían a llenar los barcos de negro. Coño, ese es un crimen, señores, de lesa humanidad. Y Europa nunca ha pedido perdón. Inglaterra lo hacía Francia, lo hacía Holanda, Portugal, y nunca han pedido disculpas. Pero eso se agravó a partir de lo que se conoce como la Conferencia de Berlín, 1884. Se repartieron el 90% de África. Entonces, esas colonias que Francia tenía en África también le servían como suministro de mano de obra barata, como República Dominicana. ¿Qué hacen los haitianos en República Dominicana? Siembran y cosechan. Pero nosotros no le damos derecho.
Francia no puede hacer eso, porque Francia es la cuna de los derechos humanos por la Revolución Francesa de 1789. Entonces, a esos africanos, musulmanes, Francia le tiene que dar derechos porque Francia tiene sus países ocupados y son colonia de ellos. Le corresponden los derechos franceses. Entonces, esos musulmanes tienen derechos, pero no tienen empoderamiento. O sea, no son reconocidos. Viven en guetos. Tienen derechos franceses como Kylian Mbappé, pero en la calle te llaman mono. Los trumpistas franceses, los Le Pen. ¿Entienden? Entonces, este muchachito le metieron un tiro en el pecho. Franceses blancos. Y ya esa fue la copa que rebosó el vaso. Hay 5 millones de musulmanes africanos en Francia, de los países que Francia duró casi un siglo extrayéndole recursos, explotándolo. Entonces ellos entienden que tienen derecho a ser tratados igual. Y no lo tratan igual, pero legalmente tienen derechos. Es en la práctica que no se lo dan. ¿Y qué ha pasado? Ya, está todo fuera de control. Está todo fuera de control en Francia y un gobierno como el de Macron, que se define como un gobierno progresista, tiene que saber cómo va a bregar con esto. Tiene que saber cómo va a bregar con esto porque esto pudiera incrementarse. ¿Todo por qué? Porque hay un maltrato a la comunidad africana, musulmana de origen africana en Francia. En el año 2015, una revista que se llama Charlie Hebdo, debí traerlo porque yo tengo en mi casa un ejemplar de Charlie Hebdo de la época, se burló de Mahoma. Se burló de Mahoma, dibujó a Mahoma en cuero. ¿Y qué hizo un comando musulmán francés? Fue a la revista de Charlie Hebdo y le entró a tiro a todo el personal y mataron un paquete de gente. Y después la policía francesa mató a los del comando. Pero es parte, lo que estamos viviendo ahora es otro capítulo de lo de Charlie Hebdo en el 2015. Y lo de Kylian Mbappé cuando le dijo a Macron, yo no quiero representar a Francia porque los franceses blancos me discriminan. Y Macron le dijo, si tú quieres vete y no lo hagas, pero tú eres un héroe. El problema es que a pesar de que Macron tiene un discurso respetuoso, no ha logrado como presidente que ese respeto constitucional se exprese en la policía y en las autoridades francesas. A quien hay que aislar en Francia son a los de Le Pen, a los radicales trumpistas. Esos son un peligro, no solamente para Francia, para la humanidad. Para la humanidad. Porque Francia tiene un papel cultural importantísimo en el mundo, y un papel militar y un papel nuclear también. Y estos enfrentamientos que estamos viendo ahora pudieran llevar a una crisis en Francia y el poder pudiera caer en manos de esos locos trumpistas en Francia, que son los que instigan este discurso de odio. Por eso yo le digo a la gente que me hace el favor de escucharme, no promuevan el odio frente a Haití. No lo promuevan, no los acorralen. Los haitianos, hay gente que me ha preguntado, Lalu, lo que pasó en Francia, ¿se puede producir en República Dominicana? O lo que está pasando en Francia, que los haitianos comiencen a protestar por el maltrato en las calles. No, no se puede producir. Y quiero decir por qué. Punto número 1, nosotros nunca hemos ocupado Haití. Nosotros sí utilizamos los haitianos como mano de obra, pero ellos deciden venir voluntariamente. En Francia, sí, Francia ocupó la parte norte de África. Entonces, como ocupó la parte norte de África para sacarle y extraerle sus recursos naturales, también utilizó los africanos como mano de obra barata, pero con derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque Francia tenía sus países ocupados. Nosotros nunca hemos ocupado Haití. Ellos fue que nos ocuparon a nosotros. Por esa vía no hay. Segundo, la sentencia 168-13, le quitó la posibilidad
de derechos fundamentales a todos los haitianos del 2020, de 1929 para acá. Ellos pueden estar aquí, pero no pueden elegir ni ser elegidos. Pueden tener residencia, pero no pueden tener derechos fundamentales. ¿A quiénes? A los que están de paso. O sea, que ellos pueden nacer aquí y como quiera no tienen derecho. Eso fue una tragedia nauseabundamente conservadora, pero que ahí está. Tercero, los haitianos saben cuál es su rol en República Dominicana y no quieren ser dominicanos. Los haitianos están aquí por necesidad, porque no comparten nuestros patrones culturales. Se van. Desde que tienen el dinero, se van para Haití. Lo que nosotros tenemos que apostar es que Haití salga de la pobreza para que la migración que venga para acá no sea una migración indeseada, sino una migración que venga a consumir y si viene a trabajar, que venga a trabajar, pero con posibilidad de salir otra vez para su país. Yo no creo que aquí se den las condiciones, por lo menos ahora, pero sí creo que en República Dominicana se maltrata a los haitianos. Esa forma de repatriarlos a ellos, a su país, que usa migración, que se lo estaba diciendo el director de migración con el más absoluto respeto, porque no tengo nada personal contra él. Lo que le están haciendo a los haitianos ahora aquí, llevándolo en una jaula para Haití, porque esos camiones son jaulas, le decían la perrera cuando yo era un chamaquito en los barrios, a esos camiones, que está usando migración ahora. Desde el 86, cuando Balaguer, eso no se usaba. Y han vuelto a utilizar esos camiones para perseguir a los haitianos y le quitan cuarto en la calle. Y me consta, y yo sé por qué lo estoy diciendo. El mismo director de migración tuvo que cancelar un paquete de guardia, de policía, porque le estaban quitando cuarto en Jaina a los haitianos. Entonces, eso que le están haciendo a los haitianos, esa imagen, ese video del niño abrazado a su mamá en la jaula esa que están usando. ¿Saben qué? Eso fue lo mismo que le hicieron a los papás de Peña Gómez en 1937. Persiguieron a su papá por la vaina del corte de Trujillo y la familia de Peña Gómez, sus padres, tuvieron que separarse. Peña Gómez cayó en una finca de la familia Álvarez Bogal, donde le dieron nombre y apellido y lo educaron. Y eso mismo que le hicieron a Peña Gómez en 1937, se lo están haciendo ahora a los haitianos. Haitianos que nacieron aquí, lo están separando de su familia. Entonces, yo no creo que con los haitianos pase lo que está pasando con los africanos en Francia, pero no podemos dejar pasar la oportunidad para mirarnos en ese espejo, ¿Por qué? Porque, y esto es muy importante, que me entienda la gente. ¿Dónde es que crece? ¿Dónde es que crecen todos los radicalismos? En la pobreza y la miseria extrema. Entonces, los líderes radicales pueden aprovechar Haití, que está en un tema de ingobernabilidad, y estimular el terrorismo allá. Y estimular las acciones radicales en Haití. Y nosotros tenemos frontera con Haití. Y esas religiones musulmanas, ese comando musulmán que agarra una revista como Charlie Hebdo por una caricatura y le entra a tiro, ese comando está envenenado por las expresiones radicales del Islam. Y eso puede pasar en Haití perfectamente. Pero para evitar eso, nosotros tenemos que respetar a los haitianos y hacer como dice el cristianismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros no perseguimos los chinos, ni los cubanos, ni los venezolanos, ni los colombianos, ni los franceses de Samaná, ni los rusos de Bávaro, ni los chinos de la Duarte, ni los venezolanos que están en todos lados, saludos para todos los venezolanos, para todos los chinos, para todos los colombianos, a mí no me importa, yo tengo 2 millones de dominicanos en Estados Unidos y Europa. Tener aquí extranjeros, lo veo perfectamente bien. Las migraciones no las para nadie. Pero ¿por qué no perseguimos a los chinos, a los cubanos, a los franceses, a los rusos, a los colombianos, a los venezolanos, como perseguimos a los haitianos? Porque son más. No.
Vamos a perseguirlo a la ilegalidad. Yo estoy de acuerdo con que se persiga, pero no que se maltrate. Ningún ser humano es ilegal. Lo que es ilegal es el procedimiento para tú estar en un país, pero los seres humanos son ilegales y no deben maltratarse. Y menos en un gobierno del PRM, cuyos estatutos reconocen el peñagomismo como parte de su ideología. No pueden hacer eso que están haciendo. Fuera de eso, yo, José La Luz, no veo ninguna posibilidad de que pase aquí lo que está pasando en Francia por el maltrato a los africanos franceses, a los africanos musulmanes franceses de origen africano.